Alabado y glorificado sea nuestro gran Dios. A Él lo debemos todo y gracias a Él podemos seguir transmitiendo y compartiendo estos mensajes que deben despertar nuestras conciencias, deben acercarnos a Dios, y ese es el motivo con el cual un servidor, Ismael Carvajal, en esta hora te saluda con amor, con aprecio, un abrazo grande a la distancia. Espero te encuentres muy bien y si no, que puedas acercarte a aquel que es el único que nos puede ayudar en medio de las circunstancias más difíciles de nuestra vida. Así que bienvenidos, no olvides suscribirte a este canal si todavía no haces parte de esta familia del mensaje final de Dios, y compartir este material es la manera en que apoyas este ministerio. Así que mis amados, sin más preámbulos, vamos a entrar de lleno al estudio de hoy. Hay algo muy preocupante que debe despertarnos, mis amados, para entender el tiempo en que estamos viviendo. Y de eso vamos a estudiar hoy, por qué Dios está permitiendo estas cosas. Cosas que se vivieron en el pasado, pero que se volverán a repetir. Oremos para que sea el Espíritu Santo quien nos hable en esta hora y podamos comprender el llamado de Dios para nuestras vidas. Padre, gracias te damos por darnos este privilegio de podernos conectar a través de este medio mientras que lo podamos hacer. Ayúdanos para que cada día podamos conectarnos a ti y unidos por esta verdad de tu palabra podamos esperar tu segunda venida preparados, permaneciendo fiel a ti hasta el último día de nuestra vida. Háblanos a través del poder del Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor. Lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Mis amados, la historia en este mundo se vuelve a repetir. Y por eso las Escrituras nos anuncian en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11, las siguientes palabras. Dice allí en el versículo 11, todas estas cosas se escribieron y acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en los tiempos finales. Así que quien no escudriñe la palabra no va a entender las cosas que hoy están sucediendo en el mundo. Y por eso vemos a un mundo abrumado porque está la expectativa de lo que está por suceder. Algo grande se viene, pero no describen. Y la palabra de Dios es el fundamento más seguro para comprender lo que ha de suceder dentro de muy poco en este planeta Tierra y finalmente hasta dónde el Señor quiere llevar a aquellos que le amen y cómo va a terminar este mundo finalmente. Por eso la palabra en Apocalipsis 12:12 dice que el diablo anda airado. Porque si hay alguien que comprende y que entiende y que sabe que lo que el Señor ha revelado en su palabra es cierto y se va a cumplir, es Satanás. Y por eso dice en el capítulo 12, versículo 12 de Apocalipsis, ay de los moradores y de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, porque sabe que le queda poco tiempo. Así que mis amados, si hay algo que Satanás está haciendo en nuestros últimos días, es borrar de la mente del ser humano la palabra de Dios. Que la gente no tenga tiempo para meditar en las profecías de los últimos días, en la palabra de Dios, y que finalmente la palabra de Dios sea echada por tierra en nuestras vidas. Por eso crea un sinnúmero de entretenimientos, un sinnúmero de diversiones que distraen nuestra mente, un sinnúmero de ambiciones para cautivar nuestro corazón y que no tengamos tiempo para meditar su palabra, para robarnos el poco tiempo que nos queda para prepararnos para los eventos finales.
Y entonces por eso vemos a un pueblo falto de conocimiento, enredado en un montonón de cosas en las cuales no deberíamos estar, divididos en un montonón de cosas. ¿Por qué? Porque no estudiamos la palabra de verdad, somos reflectores de pensamiento de otros seres humanos. Y por eso yo te invito a través de este mensaje a que tú tomes nota y por tu cuenta estudies y reflexiones en lo que Dios te está advirtiendo en esta hora. Porque cada quien seremos probados individualmente y tendremos que dar razón de nuestra fe. Hermanos queridos, Satanás está atacando a los que están intentando proclamar la verdad, los que no estudian, los que no tienen tiempo para ni siquiera congregarse a escuchar la palabra, los tiene ahí tranquilos, listos para ser engañados, pues no conocen la verdad ni la van a conocer. Pero los que tratamos de estudiar, los que dedicamos tiempo, los que queremos proclamar este evangelio, los que queremos desenmascarar a Satanás y a los poderes de este mundo, entonces el diablo está trabajando arduamente a través de decretos humanos para prohibir aún la predicación de la palabra de Dios. Y por eso he decidido hacer este video y compartir este llamado de alerta frente a lo que hoy está sucediendo en el mundo, hermanos. El diablo, a través de los poderes de esta tierra, está intentando abolir la palabra de Dios. Y no sé si ya han escuchado las noticias que están sonando por allí en Norteamérica, en Estados Unidos. Ya hay una noticia que se ha convertido en una noticia mundial. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba ya el proyecto de ley contra el antisemitismo del Nuevo Testamento. Hermanos, qué tremendo cómo Satanás, a través de los poderes políticos, a través del ser humano, intenta callar la voz del Nuevo Testamento, uno de los dos testigos. El que más apunta a las profecías de los últimos días y en especial a la obra que Cristo vino a hacer y está haciendo en el lugar santísimo del santuario celestial. Y si se echa por tierra el Nuevo Testamento, que hace parte primordial de la palabra de Dios y que es lo que más se acepta dentro del mundo cristiano, entonces, ¿qué quedaría? Si prácticamente muchos cristianos rechazan el Antiguo Testamento porque dicen que eso hace parte del viejo pacto. Entonces la pregunta es, si no se puede predicar, si esta ley se aprueba como una ley nacional allí en Estados Unidos, el prohibir compartir de las enseñanzas del Nuevo Testamento y mostrar la verdad que Dios reveló de lo que sucedió realmente con esta nación, si eso se convierte en algo prohibitivo de predicar, entonces, hermanos, se estaría echando por tierra la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, dice el profeta Isaías, en el capítulo 40, versículo 8. La hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. No hay poder humano que tenga derecho de abolir la palabra de Dios, ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento. Cuidado con los poderes políticos allí en Estados Unidos con aprobar este tipo de leyes. En el amor del Señor les amonesto, de acuerdo a la palabra, que no habrá bendición, sino por el contrario, maldición. A quien se atreva a quitar o añadir de la palabra de Dios. Y ahora, aún más, si es prácticamente todo el Nuevo Testamento. Aún peor. Por eso, queridos, de una manera especial necesitamos estar despiertos y alertas.
Esto indica una de las señales de los últimos días. Esto habría de ocurrir. 320 congresistas a 91 votaron a favor de esta ley que todavía, aunque no ha sido aprobada, está en el proceso de ser llevada a una ley nacional que puede repercutir a nivel mundial y que echa por tierra de una manera especial la santidad de la palabra de Dios, la autoridad de la palabra de Dios, se rebaja y se pone por encima la autoridad del hombre. Y el Señor lo dijo en su palabra. El apóstol Pablo lo señala: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Queridos, estamos llegando al tiempo cuando, como Daniel y sus amigos, no podemos doblegarnos ante los poderes de este mundo. Pero para ello necesitamos una fe verdadera, una fe poderosa. Y la fe verdadera únicamente se desarrolla, como lo dice en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y por eso también Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurados los que leen, los que guardan, los que oyen las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Ay de aquellos que no oyen, que no estudian la palabra y que no obedecen esa palabra. Serán cautivos de una o de otra manera de Satanás y de los poderes de este mundo. Seguirán a ciegas las leyes humanas por encima de las leyes de Dios y de los principios de la palabra. Cuidado, mis amados. Este es un llamado de alerta para despertarnos, para que hoy más que nunca estudiemos la palabra de Dios. Por eso Dios está permitiendo esto, para que quienes no estamos tomando en serio esto podamos despertarnos, podamos pellizcarnos antes que nos sea prohibido usar este libro. Ya debe de estar en nuestra experiencia, en nuestra mente. Debemos memorizar la palabra de Dios. Pero ¿cómo vamos a memorizar algo que ni siquiera sabemos, ni estudiamos, ni sacamos tiempo? Por eso hay tanta pobreza espiritual. Hermanos, estamos llegando a este tiempo. Ya hemos llegado. Es hora de despertar. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 13 nos amonesta en el versículo 11: y esto conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando un día creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y en borracheras, no en lujurias y en libertinajes, no en contiendas ni envidia. Y qué triste, hermanos, que en esa condición es que se encuentra la mayoría del pueblo de Dios. Y no estamos haciendo la obra que deberíamos estar haciendo, porque no hay un estudio profundo de la palabra de Dios. No hay una consagración, no hay un despertar, no hay un reavivamiento, y por eso no hay reformas en nuestras vidas. Y por eso no estamos haciendo lo que deberíamos estar haciendo, que es predicar el mensaje final de Dios a este mundo. Y el diablo nos quiere arrebatar la luz, nos quiere prohibir a través de leyes humanas. Y si tú no tienes una experiencia con el Espíritu Santo a través de la palabra, te quedarás sin el aceite de reserva para poder sostenerte en los eventos finales que están por sobrecogernos y que a miles sorprenderán sin la preparación necesaria, mis amados. Tremendo. Por eso dice al final: al contrario, vestíos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. Miles están en esa condición.
Por eso están lejos de Dios y lejos de su palabra. Solo llevan el nombre de cristianos, pero viven solamente para el mundo y sus deseos. Por eso no se ve en su carácter a Cristo Jesús. No viven como Cristo, no caminan como Cristo, no piensan como Cristo, no hablan de Cristo, porque están muriendo espiritualmente, porque no se alimentan realmente de la palabra de Dios. Hermanos, qué triste la condición hoy de la humanidad y en especial de muchos dentro del pueblo de Dios. Que Dios nos ayude para que quienes estamos escuchando este video, este mensaje, no sea nuestra condición. Y si es, todavía estás a tiempo de poder humillar tu corazón, de poder reconocer a Dios y en la autoridad de su palabra en tu vida y poder cada día alimentarte de su palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. ¿Qué pasa si esta ley se aprueba en Estados Unidos? Una ley antisemita. El antisemitismo es que de una u otra manera el Nuevo Testamento está creando controversia, está creando odio, está creando prejuicio contra el pueblo de Israel, contra el pueblo judío. Y lógicamente el presidente de Estados Unidos, quien apoya a esta nación, de una u otra manera promueve este tipo de leyes sobre el Nuevo Testamento, para que no se predique más acerca de esta nación que finalmente en la palabra nos muestra que llevó a la muerte de nuestro Señor Jesucristo y participó de este terrible sacrilegio al rechazar al Mesías. Pero esa verdad quieren echarla por tierra y que no se publique. Hermanos queridos, pero detrás de eso hay algo peor, porque no es solamente esa verdad. Al prohibirse el Nuevo Testamento, se están prohibiendo las más grandes profecías de los últimos días y el mensaje final de Dios para esta tierra. En otras palabras, el diablo quiere acallar a aquellos que predican la verdad. Y queridos, hoy en tiempo de paz, hoy que todavía este tipo de leyes humanas no se han decretado, no aprovechamos para predicar este mensaje, para compartir este mensaje. Entonces, hermanos, ¿cuándo lo vamos a hacer? Si no lo hacemos hoy, no lo haremos en tiempos de guerra. Cuando haya persecución, cuando haya prohibición, menos lo haremos. Qué tremendo. Pero hay una advertencia en la palabra de Dios para quienes intenten hacer este tipo de cosas. No les irá bien al final. No lo digo yo, lo dice la palabra de nuestro Dios. Vea la advertencia que da el mismo libro de Apocalipsis. Vea la advertencia que da el libro de Apocalipsis acerca de quienes mutilan la palabra de Dios, aquellos que le quitan o le añaden. Apocalipsis capítulo 22, cerrando la Biblia, cerrando el último capítulo, amonesta a que nadie se meta con la palabra de Dios. ¿Qué pasará con aquellos que se meten con la palabra de Dios para añadirle o para quitarle? Escucha. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 dice: yo advierto. Es una advertencia, hermanos. Y cuando el Señor advierte algo, es por amor. Es para que no lleguemos a caer en ese estado de cosas. Así que quien escucha esto, reciba esta advertencia con amor y con misericordia, porque Dios no quiere cumplir la sentencia por pasar por alto esta advertencia, a este mandato de Dios. Yo advierto a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de este libro. Si alguno añade cosas, Dios traerá sobre él plagas que están escritas en este libro. La ira de Dios va a ser sobre esas naciones, sobre esas personas que hagan eso. Y también dice, si alguno le quita la palabra de este libro,
Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Y saben por qué? Dice, porque el que da testimonio de estas cosas ciertamente dice, vengo en breve. Alabado sea el Señor. Y yo digo, ven Señor Jesús, ven. Hermanos queridos, si esto se logra a nivel mundial, empezando por Estados Unidos, que sabemos que representa este poder que se va a unir con el papado, con este sistema, para formar una unión universal y llevar a la humanidad entera a la apostasía de la palabra de Dios. Hermanos queridos, necesitamos tener una experiencia entonces con la palabra de Dios, para que nadie nos lleve a caer en semejante condición de la cual el Señor advirtió que serán retirados sus nombres no estarán en el libro de la vida, quien haga tal cosa y quien participe y esté de acuerdo con ese tipo de cosas. Vea un comentario de una analista política y comentarista política de Estados Unidos. Vea lo que ella piensa, hermanos. Si personas seculares que no tienen un conocimiento profundo de la palabra de Dios razonan de esa manera, ¿cuánto más debería hoy el pueblo de Dios alzar la voz para pregonar esta verdad? Dice Laura Chen, presentadora de la Blaze TV, dice comentando acerca de lo que se propuso en Estados Unidos para que se cree esa ley nacional. Si se apoya este proyecto, la ley sobre la incitación al odio contra el antisemitismo, no solo se escupe en la primera enmienda, sino que también se niega descaradamente la Biblia. Tremendo, hermanos. Si una persona secular comprende la magnitud de lo que hoy se está dando allí en Estados Unidos en el Congreso, ¿cuánto más nosotros que somos conocedores, que somos precursores de la palabra de Dios? ¿Cuánto más no deberíamos despertarnos hoy nosotros y cumplir lo que dice el mensaje del primer ángel, en especial la introducción, hermanos? Deberíamos hoy estar cumpliendo esta tarea en vez de estar en glotonerías, en lujurias, en un montón de cosas, en envidias, en contiendas, en divisiones. Deberíamos estar unidos proclamando, dice, porque hemos recibido, versículo 6, dice, vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a todos los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Deberíamos estar predicando el mensaje de los tres ángeles, que es el mensaje final. Deberíamos estar despertando a la gente en cuanto a la condición profética en que nos encontramos, donde hoy deberíamos estar proféticamente a la expectativa de lo que está sucediendo en el juicio, porque el tiempo de gracia está por terminar y la gente desconoce las grandes verdades de la palabra de Dios. Y nosotros como pueblo en el cual ha sido depositado estas grandes verdades, hermanos, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con ellas? ¿Qué estamos haciendo con ellas? ¿Las estamos haciendo resonar a un mundo para que las conozcan o estamos esperando que se prohíba la predicación de la palabra para entonces despertar será demasiado tarde? Hermanos, esto está profetizado a través de la mensajera de Dios. El testimonio del Espíritu de profecía anuncia que esto va a suceder. Dentro de muy poco, vea lo que va a suceder literalmente, como ya ha sucedido en muchos países. En muchos países la Biblia está prohibida completamente. Tremendo. No se puede predicar el evangelio, es un delito. Ahora vea lo que está escrito aquí en Evento de los Últimos Días, página 57. Llegará el tiempo cuando muchos serán privados de las Escrituras,
Pero si esta palabra está grabada en la memoria, nadie podrá quitarla de ustedes. Alabado sea el Señor. Estudiemos la palabra de Dios. Memoricemos sus inestimables promesas, de tal manera que cuando seamos privados de nuestras Biblias, aún podamos estar en posesión de ellas, porque las tendremos grabadas ¿en dónde? Aquí en la mente, y nadie la podrá quitar. Podrán quitarnos este libro, pero es lo que contiene este libro lo que debe importarnos, que debe de estar aquí en la mente. Y la única manera es estudiando cada día profundamente las Escrituras, con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, de una manera individual y personal. Porque necesitamos tener una experiencia individual y personal con el Dios de las Escrituras, para que no temamos y nuestra fe sea robusta y podamos creer en ese Dios poderoso que nos va a sostener hasta el final y llevará esta verdad hasta el final, porque la verdad triunfará y aquellos que permanezcan en esa verdad triunfarán con ella. El que permanece en mi palabra permanecerá para siempre, dice el Señor. ¿Te gustaría vivir esa experiencia cada día con Cristo y con su palabra? ¿Te gustaría tener esa fe poderosa para sostenerse piadosamente aunque haya persecución? Pues necesitamos hoy valorar lo que está escrito y que eso entre a nuestra mente y a nuestro corazón. Voy a orar por ti para que Dios pueda iniciar esa obra en tu vida si no está hecha. Si es la primera vez que escuchas un mensaje de estos, que el Espíritu Santo pueda obrar a partir de hoy a través de su palabra, con el poder del Espíritu Santo en tu corazón. Y si ya lo estás haciendo, que puedas seguir dedicando tiempo de calidad para profundizar en las verdades que habrán de sostenernos en estos últimos días, y no solamente guardarlas para nosotros, sino publicarlas a un mundo que perece en la ignorancia espiritual. Oremos para colocarnos en las manos del Señor. Gracias, Padre, por este estudio que hemos tenido. Rogamos tu bendición para quienes han oído este mensaje, para que no solamente lo guarden en su corazón, sino puedan compartirlo y puedan amonestar y despertar a muchos en su estado de indolencia, inconsciencia y pereza espiritual e ignorancia, porque algunos no han tenido el privilegio de conocer estas cosas. Señor, ayúdales. Y sé que tu palabra llegará a los confines de la tierra. Por eso, quien la reciba la pueda aceptar con amor, porque de ella depende su vida eterna, de que creamos en tu palabra, porque tu palabra es la verdad. En tus manos quedamos, Señor. Bendice a quienes han oído este mensaje y a quienes han de oír este mensaje. En el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor, lo agradecemos y lo suplicamos. Amén y amén. Mis amados, espero haya sido de bendición este material, este estudio. Y no olvides compartirlo con aquellos que necesitan despertar. Si quieres añadir algún comentario más acerca de lo que hemos estudiado, ahí en la caja de comentarios lo puedes dejar. Te mando un abrazo enorme y te deseo lo mejor. Que Dios te bendiga.